Invesplasma desde sus inicios, por su tecnología, que es la tecnología principalmente del PVD, que es la deposición física de vapor, es una tecnología muy puntera desde hace unos años y lo que se intenta es estar siempre metidos dentro de la innovación para buscar proyectos y siempre darle valor añadido a cualquier tipo de piedra cerámica o porcelana por el nicho en el que estamos, ¿vale? Y a partir de ahí lo que intentamos es siempre buscar innovaciones de tecnologías externas. Hace unos años introducimos el láser y entonces siempre intentamos buscar de qué forma podemos hacer con tecnología más puntera actualmente en los mercados, aportarla a la cerámica. Desde el 2004, como he dicho antes, al final el nicho que estamos en Castellón es la cerámica y nos enfocamos a la cerámica. En un par de años ampliamos un poco nuestro catálogo y fuimos a su primo hermano, que es la porcelana. La porcelana como tal, figuras de porcelana o bien porcelana de loza, de sanitarios. Con los años hemos ido avanzando y desde hace 5 o 6 años se decidió ampliar más el campo. Entre ellos está la grifería, por el tema de los metales, porque al final, como es una tecnología que es muy virgen todavía, va creciendo con el tiempo y al crecer con el tiempo se amplía a los metales, entre ellos grifería, coches, cualquier tipo de metal que esté cromado, y luego hemos ampliado también a tema de perfumería con la cristalería para poder recubrir con los metalizados botellas de cristal para cualquier tipo de mercado. A partir de ahí estamos en continuos desarrollos para avanzar y ver a qué otros tipos de mercados podemos dirigirnos. En la actualidad, en el 2024, después de 20 años de servicio, podríamos decir que un 60% es cerámica, un 20% sería lo que es el sanitario, lavabos y grifería, y el otro 20% se distribuye entre proyectos a medida, que pueden ser de cualquier tipo de materiales, y el otro 10% pues sería ya todo el tema de botellas y perfumería y vinos y etc. Una de las características más importantes que ofrece Invesplasma, aparte del recorrido de los años y la experiencia y el asesoramiento que le damos a nuestros clientes, es que cuando llega el producto, ya un producto virgen, cuando me refiero virgen me refiero a un producto de mercado. ¿Qué quiero decir? Si ponemos el ejemplo de la cerámica, a mí me viene cualquier tipo de cerámica en esmaltado blanco brillo, por ejemplo, y yo eso lo cojo, lo llevamos al proceso de limpieza, se limpia pieza por pieza porque tiene que estar impoluta y de ahí se va a una estufa a unos 250, 300, 350 grados para quitar cualquier tipo de humedad o residuo. Una vez ya se ha calentado ese material, se mete dentro de las cámaras de alto vacío, se hace un vacío de 10 a la menos 5 aproximadamente y se crean las condiciones idóneas para que mediante un arco eléctrico espolvoree las partículas de metal titanio y se adhieran sobre la superficie que hay dentro de la cámara. En este caso, porque estoy explicando la cerámica, pues en vez de ser cerámica son metales, es lo mismo, porque el proceso final no deja de ser lo mismo. Tienen que ser materiales que estén 100% limpios, que tengan una temperatura y que se metan dentro de la cámara. Una vez están dentro de la cámara de alto vacío, llega a una temperatura aproximadamente de unos 250-350 grados y entonces se crea lo que sería la ionización. Esa ionización lo que te hace está haciendo un polo positivo y un polo negativo. En este caso el polo positivo es el arco y el negativo es el sustrato. Entonces lo que hacen las partículas de metal titanio es se adhieren sobre ese sustrato. Una vez pasa todo el proceso, se hace una despreurización de la cámara y entonces se abre. Entonces a partir de ahí se sacan las piezas ya y se revisan pieza por pieza. Una vez revisadas las piezas, se encajan dentro de las propias cajas del cliente y ya tenemos el material servido. ¿Qué tiene de bueno este proceso? Que es un proceso que no es rápido, con lo cual no tenemos una exigencia de pedidos mínimos, con lo cual el cliente puede ir a proyectos muy personalizados porque podemos hacer desde una pieza hasta grandes proyectos de 1000 metros cuadrados, ¿vale? Entonces eso es un valor que le damos al cliente que no tiene que estocar, con lo cual es una decoración que está muy controlada en el tiempo y en la parte económica. Como hemos comentado, Invesplasma es una de las empresas más punteras a nivel de investigación, ¿vale? En los 20 años pues tenemos 8 proyectos de investigación vía CEDETI, vía Europa, vía Eurostars, y el año pasado cerramos un último proyecto en el que mediante la tecnología láser creamos oxidaciones sobre el metal. Esas oxidaciones nos crean colores, con lo cual podemos ya llegar a colorear metales en superficie. En la actualidad estamos intentando ver cómo encajamos ese proyecto ya a nivel industrial.
Entonces estamos intentando buscar sistemas de fuente láser que puedan decorar sobre los propios metales, con tecnologías limpias también, porque siempre vamos muy enfocados a las tecnologías limpias y al medio ambiente, y el láser también aporta lo mismo que el PVD, que son tecnologías limpias. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Podemos decorar cualquier plancha de metal de cualquier tipo de sustrato metálico o incluso cubertería, planchas de coche, cualquier tipo de superficie para tener diferenciación de colores dentro de los mismos metales sin tener que utilizar productos de impresoras, productos químicos ni ningún tipo de producto que sea perjudicial para el medio ambiente. Así podemos llegar a conjugar las dos tecnologías, porque al final cuando metemos el láser hace una selección de barrido, entonces elimina la parte del metalizado y podemos hacer diferentes tipos de decoraciones.